Ahí estamos. Ana, tenemos levantada la mano. Bueno, me admira cada vez más el amor de Dios y la forma como nos lo expresa, que nos habla a través de todo y nosotros no hemos discernido, yo creo que ni una milésima parte de lo que Él, a través de todas las formas como Él nos lo dice, ¿cierto? Para mí, yo tuve la experiencia de sembrar mostaza y yo reflexionaba mucho acerca de la mostaza, porque aquí en Colombia se siembra como maleza para contrarrestar las plagas, ¿sí? Ujú. Pero nunca me imaginé yo llegar a una comparación con que esa semilla está en todos y la que no germina por este lado germina por este, pero todas germinan. Realmente me admira eso muchísimo. Fíjese, Ana, que esa, esa, esa actividad de la mostaza, así como por ejemplo cuando literalmente echamos mostaza a algo que tiene ese efecto eh, caliente de la mostaza, un aromático fuerte, etcétera. Lo mismo se utiliza como en el jardín precisamente para las plagas. ¿Okay? Cuanto más germine, cuanto más grande sea esa planta en ti, menos plagas. Y no me estoy refiriendo a las plagas físicas, me estoy refiriendo a las plagas emocionales, que son las más peligrosas. No hay cosa más hermosa que ver una persona que se está muriendo en el hospital con un árbol de mostaza enorme dentro de él. Porque se está muriendo en el hospital, pero tiene una alegría y van a ir las enfermeras con una tristeza. Y las enfermeras no están enfermas físicamente. Y sin embargo van a cuidarlo con una tristeza, con una amargura. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí, estoy agobiada, etc. Y la persona que se está muriendo, está contenta, feliz, su árbol de mostaza está muy grande. No le ha llegado la plaga, no le llega la plaga de la desesperación, no le llega la plaga de la angustia, no le llega la plaga del agobio, etcétera. Entonces, cuanto más grande la planta de mostaza dentro de nosotros, menos de esas plagas emocionales. Amén. Tenemos a, tenemos a Sara. Oh, tienes que habilitar ahora. Hola Oscar, qué gusto verte y conversar contigo. Um, no leí la parábola porque la he leído hace mucho tiempo y muchas veces, pero lo que me extrañó ahora que dijeras es la germinación por fuego. Eso lo he visto en distintas partes que he estado. Ese fuego que hace iniciar la germinación de ese tipo de semillas, ¿no será el fuego purificador o transformador? ¿Te refieres a eso? Claro, me refiero a eso 100%. O vamos a decirlo, al fuego, a ese 99%. El 1%, todos pasamos por diferentes fuegos. ¿Cuántas veces nuestros fuegos y tribulaciones aquí nos han hecho replantear muchos conceptos, nos han hecho replantear nuestras ideas preconcebidas de algo? Gente que no quería saber nada del Señor, pero fue precisamente un fuego de tribulación que le llevó a, a dar su vida al Dios de amor. Entonces tenemos esos fuegos aquí, evidentemente tenemos esos fuegos. Y al mismo tiempo de tener todos esos fuegos, tenemos en el libro de Apocalipsis, precisamente, que nos dice que hay semillas en las cuales no ha germinado. Y nos dice en Apocalipsis 3, creo que es, Apocalipsis 2, perdón, de una de las iglesias, Pérgamos creo que son tirados a tribulación. Son tirados a tribulación. Si viéramos que la tribulación son estos fuegos, resulta que una de las iglesias, a sus miembros son tirados a tribulación. Podríamos decir, tirados a fuego. Lo interesante es que cuando tú sigues leyendo, al final, una multitud que nadie puede contar, y le pregunta al ángel a Juan quiénes son estos,
Y Juan le dice, tú sabes, Señor. Y el ángel, refiriéndose a una multitud que nadie puede contar, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, fueron tirados a la tribulación y resulta que al final es una multitud que nadie puede contar de lo inmenso que es. Ellos han salido de una gran tribulación. Entonces, está ese aspecto de germinación por fuego. Claro. Tenemos a Lina y luego Cristian. Cuando explicabas con relación a la semillita de mostaza, decías que cada uno tiene, ¿qué podría decir en su corazón? Una semillita. Me acordé de Isaías 10:27, que dice, el remanente de él volverá. El remanente, no lo puedo leer bien acá, del Dios fuerte volverá. Esa semillita al cual hablas, es esa, un tema le escuchaba también, que usted explicaba, esa semillita, ese remanente que decimos, que está en el corazón del hombre, el cual Dios lo plantó, en ese momento, en ese gran día, esa semillita volverá a vivir, o sea, volverá en sí. Si no fuera por esa semillita que hay en nosotros, dice en un versículo, no me acuerdo el título, todos seríamos como Sodoma y Gomorra, dice, ¿no? ¿Se podría aplicar también a eso, de la parábola de la semillita de mostaza? Sí, lo que queda, o sea, lo que no se va a quemar en el fuego es una cosa, es aquello que está dentro de esa semilla. De hecho, en los fuegos aquí en Australia se quema la cáscara, pero no se quema la semilla. O sea, no se quema, digamos, el contenido de la semilla. El árbol que está dentro no se quema. Es precisamente ese árbol que germina. Entonces, Sí, no, a eso me refería cuando muchos se dicen, ¿no? Sí, todos escuchan, viven como la bendita gana les da, pero va a haber un momento en que esa semillita que Dios plantó, que es la que siempre está ahí, que un momento de nuestra existencia nos hace sentir como vacíos, y es como que está ahí dormido y no despierta, pero va a haber un momento en que sí va a despertar, va a volver en sí de todo este hipnotismo que se vive aquí de pecado, ¿no? En ese momento, esa semillita que Dios sembró es ese remanente que nosotros muchas veces nos explicamos que es un remanente así muy físico, muy centralista, que en realidad es esa semillita que Dios deja en el corazón, ¿no? Que despierta en ese momento, vive, y más ahí con esa, que contó acerca del, no me acuerdo el nombre, que con el fuego vuelven a vivir las semillitas, es grandioso, es la primera vez que escucho yo eso. Y todo se relaciona. Serotonía. El proceso de serotonía. Mucha gente no sabe que como bien decía Sara, no solo aquí en Australia, hay muchas, y quiero que vayan a Google y pongan proceso de germinación a través del fuego. Y van a ver las hermosas plantas que salen, que solo saldrían. Y hay plantas, fijaros, hay plantas en el desierto australiano o en ciertas zonas australianas, que esa semilla lleva 50 años o 70 años ahí o más. Hay semillas, cuando tú empiezas a mirar el proceso, hay semillas que llevan siglos en el suelo. Siglos. Y ha habido incendios. Sin embargo, el incendio no ha llegado a las temperaturas adecuadas. No ha llegado a las temperaturas adecuadas. De hecho, aquí en Australia, lo que ocurre es lo siguiente, que precisamente porque ahora en lugar de que pase artificialmente, porque los aborígenes iban quemando regularmente, ahora pasa naturalmente porque se acumula mucho combustible de ramas, de hojas, etcétera, etcétera, etcétera. La potencia de los fuegos, y además como parte también del bosque australiano, tiene mucho eucalipto y tiene mucho aceite, o sea, sube la temperatura, pero a unos niveles tremendos, y en esos niveles los botánicos han podido ver que había semillas
que habían sido quemadas varias veces en fuegos en la misma hora, en la misma área, y nunca habían germinado, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque necesitaban esos extra grados y plantas germinaron con estos extra grados de temperatura. ¿Ok? Muy bien, tenemos a Cristian, luego tenemos a Orlando y posiblemente acabemos con Dinoris. ¿Ok? En ese orden. Cristian. Me hiciste recordar a Primeras de Corintios 5:5, en esto de que para que germine, ¿no? Que dicen, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En el día del Señor. Cristian, el día del Señor nos dice, nos habla Pedro del día del Señor, que viene con ¿qué? Con fuego. Con germinado. Con el fuego germinador. Ya ni siquiera fuego refinador, es fuego germinador. ¿Quién nos quedaba? ¿Orlando? Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Ok. Sí, se te escucha. Jesús mismo dijo, si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, no puede haber un nuevo crecimiento, una nueva planta de esa semilla. O sea, en ese detalle hay mucho que aprender todavía. Orlando, te hago a ti la pregunta. Con la simbología, con la simbología que tenemos desde el punto de vista de que es el sumo sacerdote el que dice de Jesús, mejor que uno muera, que toda la nación perezca, etcétera, y empiezan a generar, digamos, ese sacrificio, ese sistema de sacrificios, etcétera, etcétera. La cruz de Cristo, comparado con el santuario, ¿en qué parte del santuario pondrías tú la cruz de Cristo? ¿Qué parte en el atrio, en el lugar santo, lugar santísimo? ¿En qué parte se pone la cruz? Pondrías la cruz, asimilando, o sea, haciendo un símil. En el altar de bronce, donde se quemaba el cordero. ¡Pum! El fuego. En el altar de bronce donde se quema el cordero porque se llama el holocausto o el sacrificio por fuego. ¿Y sabes qué? Jesús nos dice, si quieres ser mis discípulos, coge tu cruz. Sígueme. Y sígueme. ¿Ok? ¿A dónde? Y también, sí, y también dice, el siervo no es mayor que su señor, o sea, que sigue los pasos, que el proceso es el mismo que el de su señor. Efectivamente, y si él es la semilla, y la semilla tiene que perecer para dar frutos, ¿dónde perece Jesús? Perece en la cruz. Es en la cruz que es el holocausto o el sacrificio por fuego. Entonces, ese es el proceso de germinación. ¿A cuántos se le ha dado una medida de fe? A todos. A todos. A todos. Se le ha dado una medida de fe. Lo que pasa es que esa medida de fe tiene que germinar. Pero a todos se le ha dado una medida de fe. Y Jesús tiene un 100% de efectividad porque todo lo que hace está correcto. Y fíjate que cuando germina ese árbol, esa planta de mostaza, no es la más grande. Cuando crece, no es la más grande. Cuando pasa un mes, no es la más grande. Cuando pasa 3 meses, no es la más grande. Es cuando tú vuelves de vuelta al pueblo, al jardín de tus padres, y dices, ¿y ese árbol es la mostaza que hace tanto X tiempo plantamos? Fíjate qué grande se ha hecho. ¿Okay? 1 minuto para Doris y 1 minuto para Freddy, porque nos quedan literalmente 3. Gracias, Oscar. Bueno, estaba pensando en la introducción que tuviste haciendo el símil del árbol de mostaza, cuando ya es árbol, con lo de Daniel. A ver, ayúdame a ver si este enfoque está bien. Este árbol dice en el versículo 23, es talado.
¿sí? Este Ujú, proceso de talado, de cortarse, lo quiero comparar con el fuego. ujú, Entonces, cuando Babilonia se crece en nuestra vida, tiene que ser cortada. ujú, Pero Babilonia, en ese momento, Nabucodonosor se convierte también como en un ejemplo o se puede volver Jerusalén. O sea, primero pasa por Babilonia, pero después de ser cortado, talado, se vuelve un lugar de salvación, ¿sí? ujú, Porque luego ujú. vuelve otra vez a crecer, pero ahora como un lugar de salvación. Entonces, hago la aplicación para mi vida y digo, quizás muchos de nosotros hemos crecido, nos hemos desarrollado en este mundo pensando que éramos árboles buenos de mostaza, pero también quizás tenemos que pasar por el proceso de ser talados y cuando el Señor haga eso en nosotros, su amor haga ese efecto en nosotros, al ser talados podemos alcanzar esa promesa hermosa que dice que hasta que la estatura de Cristo se manifieste en nosotros. En nosotros. Entonces el Ujú. follaje, lo comparo así, será ese fruto perfecto del amor en cada uno de nuestros corazones. No sé si la aplicación esté bien así. También Fíjate, comparaba Dinoris. que el mismo Ah, árbol, sí, sí, perdón, sí, sí. que el Dale, mismo dale, árbol dale. también es Jesús, que pensando en Isaías 53, que fue desechado, despreciado, o sea, cuando la planta de mostaza es pequeñita o la semillita es despreciada, ¿sí? Es desechada como algo insignificante. Y Ujú, cuando empieza a crecer y a dar fruto, Jesús alcanza su fruto y cobija a toda la humanidad, a toda la tierra, a todos nosotros. Entonces ujú. quiero ver el árbol como lo que somos nosotros, la necesidad de ser talados, pero también quiero ver el árbol como Jesús. No sé si esté bien Ujú. aplicarlo así de las dos formas, no sé. Sí, Nabucodonosor, cuando fue talado, ¿con quién fue tirado? Fue tirado con las bestias, con las bestias. Con las Y nos bestias. hablan en el libro de Ujú, Apocalipsis que serán tirados con la bestia, el falso profeta y el dragón. ¿Ok? Es el mismo ujú, proceso, ¿viste? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es tirado con las bestias. El dragón, rey ujú, de Babilonia, es tirado con la bestia. Es el mismo proceso. Las ramas del segundo árbol, por la conversión de Nabucodonosor, no son las mismas ramas que el primer árbol. ¿A qué me refiero con ello? Tenemos un estudio que pondremos también en el enlace de el estudio de los injertos de ramas que nos da Pablo en Romanos 9 al Romanos 11, del olivo que recibe ramas injertadas en él. Porque acordaros que cuando hablamos sí, de estas ramas que soportan los pájaros, o sea, que son nidos para los pájaros, me refiero, las ramas nos dicen Juan 15 que yo soy la vid, vosotros sois las ramas, vosotros sois los pámpanos, vosotros sois las ramas. O sea que también somos parte, es como multidimensional. Esto es lo bueno de las parábolas, son multidimensionales. Hay diferentes aspectos en ella. ¿Ok? Freddy. Lo intento hacer cortico, lo intento hacer cortico. Buenos días, Oscar. Espero no mucho frío por allá en Melbourne. Yo en Gold Coast tengo mucho frío en este momento. Em, bueno, en cuanto al fuego que Buenos consume, mira que el días. fuego también consume la cizaña y esa cizaña sirve de alimento también para esa semilla. En cuanto a mí, yo llegué al Evangelio en un momento de tribulación. Mi papá murió y después tuve unos problemas en la casa. Yo estuve a punto de perder toda mi familia. Y en ese momento el Evangelio llegó a mí. Y bueno, pues del pecador que yo era, de toda la cizaña que había en mi vida, de toda la maleza que había en mi vida, eso ha sido alimento para yo no volver a caer otra vez
mejor dicho, para que la semilla del Evangelio creciera en mí. Yo me miro atrás y miro toda esa cizaña y digo, no, yo no quiero volver a caer en esos mismos pasos. Y eso es alimento. Eso es alimento para que toda esa, para que la semilla del Evangelio crezca prácticamente. La ceniza que queda alrededor, esa ceniza sirve de fertilizante. Sí, fertilizante, exactamente. Eso es lo que quiero decir. Y fuera de eso, ese fuego pues permite que toda esa maleza, todo lo que esté evitando que el sol entre, desaparezca. Y esa semilla puede recibir directamente más los rayos del sol, porque hay mucha maleza que impide que le lleguen los rayos del sol directamente. Y podemos decir los rayos del sol es que llegue más conocimiento del Evangelio a esa semilla para que crezca más, para que crezca mejor. Así lo veo un poquito más. No sé. Perfecto. Bienvenido, Freddy. Me dices que estás en la Gold Coast. En la Gold Coast, Oscar, sí, en la Gold Coast. En la Gold Coast y tienen frío. Así que no te acerques por estas latitudes. Si tienes frío en la Gold Coast, no te acerques por aquí. Le tengo pavor. Yo soy colombiano y así que yo digo, no, yo tengo sangre calientica. Mejor no voy para los fríos. Ok. Bueno, os tengo que dejar. Os dejo el versículo 33. El versículo 33, porque el próximo estudio vamos a aprender a hacer pan. ¿Okay? El próximo estudio vamos a aprender a hacer pan. Mateo 13:33 va a ser el siguiente estudio. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Saludos a todos y que tengan una semana bendecida. Hasta la próxima. Sí, Uruguay Noel, sí. Quiero agradecer enormemente el poder volver, que estuve tan alejada todo este tiempo y me quedé calladita acá escuchando y disfrutando de todas las cosas bonitas y que se dijeron. Amo a Jesús, quiero mucho a Oscar y las quiero a todas, porque todas estamos en lo mismo, que nos sigamos viendo y que todo sea para bien. Amén. Hasta pronto. El final perfecto. Amén. Que necesitaba para esta edición. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao.